El espíritu de los postreros días, número 3. Vamos a alcanzar a tener este y el del próximo miércoles. Y prácticamente a ver si ya tenemos un último ya cuando ya regresemos. Y si no, pues entrando enero, gloria a Dios. Así es que este es el número 3, ¿verdad? Vamos a irnos ahí a nuestro texto, 2 Timoteo capítulo 3. Es el texto que estamos tomando, estamos mirando. Aquí el título, ¿verdad?, de este capítulo es Carácter de los hombres en los postreros días. Yo simplemente le puse el espíritu de los postreros días. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de un espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de algo que la gente trae, que inclusive nosotros podemos traer, porque somos seres humanos y somos seres espirituales. Cuando dicen amén. O sea, no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma, tenemos un espíritu, y hay un espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando hay ira, ese es un espíritu. Cuando hay celos, ese es un espíritu. Entonces, vamos a mirar en este número 3, hombres soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Vamos a ver texto, 2 Timoteo 3, 1 y 2, versículos 1 y 2. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hasta ahí, ¿verdad? La vez pasada hablamos de hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Ahora, hombres soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, esta noche. Entonces, este es un espíritu que se está moviendo en los seres humanos, entre nosotros, y vamos a enfocarnos primeramente en hombres soberbios. Gloria a Dios. Esta noche, el significado de soberbia, dice: soberbia es un apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto proviene del latín superbia, puede asociarse a la altivez, al engreimiento, la presunción y la petulancia. La soberbia implica satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que su prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por esto se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo en el resto de la gente, ¿verdad? La soberbia es parecida a la vanagloria, pero aquí ya es más que nada, es algo más allá, porque la soberbia es una persona que se cree, una persona orgullosa, arrogante, ¿verdad? Una persona con mucha altivez. Entonces Pablo el apóstol nos dice que en los postreros días habrá hombres soberbios, habrá personas muy soberbias, ¿verdad? Entonces la soberbia, mis hermanos, es un pecado fatal esta noche. Es un pecado que desencadena otros pecados. Una persona soberbia puede provocar un desastre en un ambiente donde todo está bien. Una persona soberbia puede traer disturbios, conflicto en un ambiente tranquilo. Entonces dicen amén. ¿Por qué? Porque la soberbia así es. Entonces esto es algo que muchas veces, ¿verdad?, miramos. Inclusive puede uno estar en la iglesia y puede haber cierta soberbia en el corazón, en la vida. Eso, ¿verdad? No podemos decir: oh, en la iglesia no hay soberbia, no hay hermanos soberbios. Sí hay, porque es un espíritu que se mueve, ¿verdad? Que se transmite, o simplemente hay gente que esto lo traen desde que eran niños, adolescentes, porque ese espíritu quizás en sus hogares, ¿verdad? O fueron personas muy independientes y fueron personas que se llenaron de soberbia o de altivez. Entonces hay algunas características de la soberbia, porque dice que el soberbio trae contienda. Primeramente, el soberbio trae contienda, o la soberbia trae contienda. Eso lo vemos ahí en el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 10. Vea conmigo Proverbios capítulo 13 versículo 10, vamos a leer, por favor. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Dice que la soberbia va a concebir contienda, o sea, va a dar a luz contienda.
va a producir contienda. Es obvio, una persona soberbia trae contienda, ¿verdad? También la soberbia abate. Eso lo miramos, lo leemos ahí en Proverbios 29, versículo 23. Proverbios 29, 23 dice estas palabras: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dice que la soberbia del hombre lo abate, o sea, lo derriba, le trae problemas. Esta noche también la soberbia trae quebrantamiento. Proverbios 18, versículo 12: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Está hablando aquí Salomón, ¿verdad? De que la soberbia trae quebrantamiento. Cuando alguien es quebrantado es porque hubo soberbia en él. Entonces la soberbia es dañina, es mala. También la soberbia se olvida de Dios. El soberbio cree que no necesita a Dios. Dice: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien así, no necesito una religión, no necesito ir a la iglesia, estoy bien. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja ver muchas veces su necesidad de Dios, su soberbia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14 dice estas palabras. Deuteronomio 8:14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué interesante, porque dice que si tu corazón se enorgullece, dice, te vas a olvidar de Dios. Esa advertencia se la dio el Señor a su pueblo y les dijo: tengan cuidado que sus corazones no se llenen de soberbia, porque si se llenan de soberbia o se enorgullezcan, ustedes se van a olvidar de dónde Jehová Dios te sacó, del pecado, de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El soberbio también se cree grande, pero no es así. En el libro de Abdías, capítulo 1, bueno, es un capítulo nada más, versículo 3, vea conmigo, es uno de los profetas menores. Abdías 3:1. Abdías, versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? El soberbio se engaña, se cree que es grande, pero no es así. Dice este texto que la soberbia del corazón, dice, le ha engañado. Gloria a Dios. Entonces, como ejemplo tenemos al rey Nabucodonosor. Usted ha leído la historia. Nabucodonosor fue un rey en Babilonia. La Biblia dice que fue tan grande lo que él poseía, lo que él logró como rey. Su grandeza, ¿verdad?, era exuberante, de tal manera que un día este hombre se llenó de soberbia. Este hombre se llenó de orgullo, de altivez, ¿verdad? Y este hombre se creyó como alguien grande, lleno de soberbia, y le fue muy mal. La soberbia, el orgullo que él empezó a llenarse de ello, lo llevó a vivir, lo llevó hasta el suelo, lo derribó hasta el suelo. Eso lo miramos ahí en Daniel capítulo 4. Vamos a leer Daniel 4, versículo 29 al 37. Que dice de esta manera: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes,
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, dice yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Escúchame bien, Nabucodonosor, mis hermanos, iglesia, terminó como un animal, porque el orgullo así es, o la soberbia. La soberbia, ¿verdad?, mata, destruye, tarde o temprano. ¿Cuántos dicen amén? Las personas soberbias son las personas más despreciables del mundo, son las personas más pesadas. ¿Quién quiere convivir con un soberbio o con una soberbia? Tenemos el ejemplo de Nabal, esposo de Abigail, un hombre que era muy soberbio y mezquino, que no quiso ayudar a David y a sus hombres, y le fue muy mal en 1 Samuel 25. Ahí usted lo puede leer, gloria a Dios, en su casa. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que David envió a sus hombres a la casa de Nabal, porque sabía que Nabal era un hombre rico, que tenía ganado, tenía ovejas, y David mandó a sus hombres para que decida a Nabal que le mandara comida para sus hombres. Pero la Biblia dice que Nabal trató mal a los hombres de David, porque dice que era hombre duro, era un hombre mezquino, era un hombre soberbio. Todo lo contrario a su esposa Abigail. Abigail era una mujer muy dulce, una mujer muy amable. Al final, para no ser larga la historia, al final la Biblia dice que Dios hirió a Nabal, quedó como piedra, su corazón se detuvo, le dio un infarto y ahí quedó muerto. Y dice la Biblia que Abigail se casó con David, porque el soberbio tarde o temprano termina mal. Entonces, hombres soberbios, dice Pablo que en los últimos tiempos habrá hombres soberbios. Segundo, también habrá hombres blasfemos en esta noche. El apóstol Pablo habla de la blasfemia como otro de los espíritus de los postreros días. Personas muy blasfemas. Cuando hablamos de hombres blasfemos, estamos hablando de personas que no solo dicen groserías, como decimos comúnmente, ¿verdad?, o palabras altisonantes, sino de personas que han llegado a blasfemar contra Dios, personas que han blasfemado contra la Biblia, inclusive contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos se han topado con gente así, verdad? Bueno, el apóstol Pablo dice que en los postreros días habrá hombres blasfemos. Escúcheme bien, hay personas que han caído en blasfemias muy graves y les está yendo muy mal, ¿verdad? Entonces hay gente que toma esto muy a la ligera, pero la blasfemia es un espíritu, ¿verdad?, que puede afectar a cualquiera. Ahora hay personas, sabemos que hay personas que no pueden hablar sin decir blasfemias o groserías. Muchos de nosotros fuimos así en el pasado. No podíamos hablar si no decíamos groserías. Pero sabemos que todo eso no es correcto ante Dios. Entonces, en los últimos tiempos, en los postreros días, habrá hombres blasfemos. Ahora, en la antigüedad, los blasfemos les iba muy mal, eran castigados duramente. Por ejemplo, en Levítico 24, vamos a irnos a Levítico 24, versículo 16, vean conmigo lo que les sucedía a los blasfemos. Levíticos 24, 16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, hacia el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Eso es lo que le sucedía a los blasfemos. Cuando alguien era sorprendido en blasfemia,
este hombre, esta persona, mujer, era llevado ante el juez, ante Moisés, y dice la Biblia que había una ley. La ley era que ese blasfemo tenía que ser apedreado hasta morir. Así es que, imagínense, piensen eso esta noche. En los postreros días las personas blasfemas iban a aumentar. Está escrito, y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Los blasfemos se han multiplicado en esta noche. Ahora, la Biblia, nuestro Señor Jesucristo habló muy claro acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que de hecho es considerado un pecado imperdonable. Es el único pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo leemos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Tengo que subir la voz para que se escuche bien. Esto es blasfemia, Esto que hace este amigo, tarde o temprano se le va a caer el círculo. Mateo 12, vea conmigo, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare o al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí está Jesús, nuestro Señor, hablando muy claro, contundente acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay gente que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero a esto? O sea, no tienen que blasfemar directo contra el Espíritu Santo. Simplemente hay gente que ha blasfemado contra la Biblia, por ejemplo. Hay gente que ha blasfemado contra Dios. Y Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, yo he escuchado gente así. Yo recuerdo hace unos años atrás, ahí en Mazatlán, había un hombre que pasaba por la iglesia bien borracho, bien alcoholizado. Era muy conocido ahí en el barrio, en la colonia de Santa Elena. Y pasaba por la iglesia y este hombre blasfemaba contra la iglesia. Yo recuerdo que dos ocasiones yo lo escuché, ¿verdad?, maltratar al pastor, que mi suegro era el pastor. Yo recuerdo bien. Y nosotros lo reprendíamos así, te reprendemos, Satanás, en el nombre de Jesús. Y este hombre un día murió, muy feo murió de alcohólico. ¿Y dónde estará? Pues en el infierno. ¿Dónde puede estar? Pero este hombre no duró mucho, ¿verdad? Era un hombre muy blasfemo. Sinceramente, el diablo se lo llevó. El lenguaje mexicano, escúcheme bien, es un lenguaje con muchas palabras altisonantes. Nosotros como cristianos tenemos que guardarnos, iglesia. Hay gente, ¿verdad?, que viene a la iglesia, yo estoy seguro que quizás, ¿verdad?, siguen diciendo muchas groserías, pero ellos tienen que decidir guardar su lengua, porque en los postreros días habrá hombres blasfemos, y la blasfemia es un pecado ante Dios. La blasfemia va a ser juzgada. Inclusive la Biblia dice, Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos leerlo ahí en Mateo capítulo 12, ahí mismo, Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice estas palabras: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Piensen eso. ¿Cuánta gente ha sido condenada por sus palabras? Como ejemplo, este hombre que le digo que blasfemaba de allá del barrio en Mazatlán, él fue condenado por sus palabras. Hay mucha gente, ¿verdad?, que va a ser condenada por sus palabras. Hay gente que va a ser justificada por sus palabras, pero hay gente que va a ser condenada por sus palabras, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta ante Dios. Toda palabra está siendo escrita en el libro de Dios. Entonces estamos hablando de hombres blasfemos. En los postreros días, dice, habrá hombres blasfemos. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Ok, vamos a hablar en tercer lugar, hombres desobedientes a los padres.
Aleluya. Es otro espíritu también que iba a aumentar en los últimos días. Desobediencia a los padres, ¿verdad? Es otro espíritu que se iba a soltar en los postreros días. La desobediencia está muy marcada hoy en día, iglesia, porque hay mucha rebelión, crueldad, ingratitud, ¿verdad? Hay personas que desde que eran niños o desde que eran pequeños niños fueron muy desobedientes a sus padres, y eso les ha traído graves consecuencias. Las cárceles, los centros de rehabilitación, los anexos, los panteones están llenos de hombres y mujeres desobedientes a los padres. Las prisiones están llenos de hombres jóvenes o hombres ya grandes, mayores, desobedientes a los padres, porque fueron muy desobedientes. Todos están ahí. Les fue como en feria. Y la desobediencia es algo muy cruel, es algo, amén, es un pecado ante Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? A los hijos desobedientes, ¿verdad?, les iba muy mal en la antigüedad también. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el desobediente la pensaba 2 veces para ser desobediente. Por ejemplo, ahí lo podemos leer en Deuteronomio 21. ¿Cuál era la ley para el desobediente? Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Dice estas palabras, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, contumaz significa desobediente y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, o sea, eran aferrados, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así les iba a los desobedientes, a los padres en el Antiguo Testamento. Qué bueno que ya no hay eso, porque si no, todos los días hubiera apedreados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero la realidad, mis hermanos, iglesia, es que el desobediente, amén, trae muchas consecuencias. En esos tiempos la pensaban para desobedecer. ¿Por qué? Porque sabían que iban a morir apedreados. Gloria a Dios. Cuando alguien persistía en desobedecer, hijos desobedientes. Hoy en día muchos hijos son desobedientes a sus padres. Parece que traen la semilla de la desobediencia desde que nacen, pero es un espíritu de los postreros días. Aleluya. Ahora, ¿qué vendrá sobre los hijos desobedientes? Primeramente vendrá la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Eso lo vemos ahí en Efesios. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 6. Vean conmigo, Efesios 5, 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios va a venir, dice, sobre los hijos desobedientes. Va a venir, va a caer la ira de Dios sobre ellos. También la desobediencia es una abominación a Dios. Es algo abominable. Dios abomina la desobediencia. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, encontramos estas palabras. Tito 1, 16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Abominables porque son desobedientes, porque son rebeldes, son abominables ante Dios esta noche. Aleluya. A los desobedientes también los alcanzarán las maldiciones. Lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15 dice estas palabras: pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si obedecieras, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no oyeres, o sea, si no obedeces, dice Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Las maldiciones alcanzan a los desobedientes. Vea usted a un hijo desobediente, a un niño desobediente que entra a la adolescencia y sigue desobediente,
crece, ¿verdad? Ya es joven, ya es un joven adulto de 18, de 20 años y es desobediente, toda su vida ha sido desobediente. Vea usted cómo le va mal a ese joven. Le va mal, le fue mal en la escuela, le va mal en el trabajo, le va a ir mal en el matrimonio, le va a ir mal como padre para criar a sus hijos van a ser igual o peor. ¿Por qué? Porque todas las maldiciones los alcanzan a los desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, cuando hablamos de hombres desobedientes a los padres, no solamente nos referimos a hombres desobedientes a sus padres biológicos, pero también nos referimos a los padres espirituales, ¿verdad? Hay cristianos desobedientes a sus padres espirituales. ¿Quién es un padre espiritual? Un pastor es un padre espiritual. Entonces, también está hablando de esto aquí. Entra dentro de esto, ¿verdad? Hombres desobedientes a sus padres espirituales, aquellos que los ayudaron. Hay gente, ¿verdad?, muy desobediente que en sus primeros años fueron ayudados por ese padre espiritual, por ese pastor quizás, pero una vez que ya son grandes, se olvidan, desobedecen, se rebelan contra ese padre espiritual. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en esta noche. Iglesia, este espíritu se ha desatado sobre el mundo entero. Hombres desobedientes a los padres. Hay mucha desobediencia hoy en día, hay mucho desobediente que anda por ahí. Inclusive podemos, aleluya, muchas veces traer una pequeña semilla de desobediencia. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver, aleluya, nosotros mismos. Tres cosas, tres espíritus, ¿verdad? Hablamos aquí en este tercer predicación, tercer sermón. Hombres soberbios, tenemos que examinarnos si no hay una semilla de soberbia por ahí o de altivez. Hombres blasfemos, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestra boca de no decir palabras ligeras, palabras altisonantes o groserías. Gloria a Dios. Hombres desobedientes a los padres, tenemos que examinarnos si no hay una pequeña desobediencia ahí. Que Dios nos ayude, porque pues es un espíritu, es el espíritu de los postreros días que se ha desatado sobre el mundo entero, y no están escritas ahí solamente, ¿verdad?, para leerlas y para leérselas a otras personas. Están escritas ahí también para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que estemos alertas, ¿verdad?, a estos espíritus, que estemos despiertos y sensitivos a no ser contaminados por estos espíritus de los postreros días. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Si usted lo cree, vamos a dar un aplauso a Cristo, vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Hombres soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Yo quisiera que inclinara su rostro, cierre sus ojos, por favor, por unos momentos, iglesia, en esta noche. Gloria a Dios. Es importante que podamos nosotros, ¿verdad?, examinar estas escrituras, podamos ver que esto que estamos hablando, que estamos tratando en esta serie de sermones, gloria al Señor, hay un espíritu que se ha desatado sobre el mundo. Pablo el apóstol dice que es el carácter de los hombres en los postreros días, y esto pues son espíritus, gloria a Dios. Es un carácter torcido donde hay personas, ¿verdad?, que traen muchas de estas cosas arrastrando. Hay personas que traen todo, hay personas que traen menos espíritus, pero nosotros como cristianos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de estar alertas a esto y ayudar a la gente que está batallando. Quizás hay gente, ¿verdad?, que está viniendo a la iglesia, que está batallando con algo de esto, quizás tienen cierta soberbia. Hay que hacerles ver, ¿verdad?, que eso no les va a ayudar. Orgullo, altivez, ¿verdad? Quizás gente que toda su vida han hablado cuando hablan con muchas groserías. Si tenemos la oportunidad de decirles, ¿sabes qué? Guarda tu boca. A Dios no le agrada que digas esas palabras.
Dios quiere que de tu boca salgan bendiciones, no maldiciones. Quizás gente que ha sido desobediente, quizás los niños, ¿verdad? Que están viniendo a la iglesia, hay que, amén, enseñarles acerca de la obediencia a sus padres, de la obediencia a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, iglesia, tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de estar sensitivos a esto.